Es importante hablar del imperio persa en todo su desarrollo y todo lo que aportó al mundo, porque hay mucha gente convencida que hemos llegado al siglo XXI gracias a todas las aportaciones occidentales, y que de Oriente solo tenemos retroceso y sociedades primitivas. Basta recordar el absurdo comentario que emitió el ex alto representante en la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que dijo: Europa es un jardín, nosotros hemos creado ese jardín. Todo funciona, es la mejor combinación de libertad política, perspectiva económica y cohesión social. El resto del mundo es una jungla, y la selva puede invadir el jardín. Esto lo dijo el 15 de octubre de 2022. Un discurso que rima tanto y se funde con el excepcionalismo y supremacismo griego de la República, el romano de su luz de la civilización, el cristiano y su evangelización a todo el planeta por las buenas o por las malas. Además, mancharon de sangre inocente su propia cruz con las cruzadas. También hay excepcionalismo con el Imperio Británico, que pensó que era el escogido por Dios para llevar el liberalismo al mundo. El actual imperio norteamericano, que también piensa que es escogido por el mismo Dios para imponer la democracia y el capitalismo a todos los subhumanos con los que les toca compartir este planeta. Y por último, aparecen los sionistas, que han abierto algunas cartas, y resulta que son ellos los que mantienen a Washington como su principal pivote, mientras vuelve a sonar eso del pueblo elegido, y los no elegidos le apoyan en el genocidio actual. El mundo al revés. Vamos 3000 años viviendo la misma historia, un bucle que va y viene llenando de excusas la historia para justificar su ascenso, caída y herencia, que regresa, vuelve a caer y hereda de nuevo a otro imperio derivado de los mismos, y así, basando sus imperios y hegemonías en mentiras, engaños, deshonor, extorsión, racismo, transgresión, guerras, odios, luchas, antagonismo. El resto del mundo actual, el llamado sur global, está diciendo basta, y poco a poco se empieza a sacudir esta hegemonía que pesa en todos los rincones del planeta. Veamos si lo logra esta vez o volvemos a empezar todo de nuevo, pero con otro heredero. Bienvenidos todos al mundo al revés y su primera derivada, títeres y tiranos. Un saludo muy especial a todos los que se conectan con nosotros. Hoy vamos a hablar de los persas y su contribución al mundo. Obviamente, como todo imperio tuvo y tiene sus bemoles. Pero dentro de esos momentos oscuros, también hubo y hay mucha narrativa exagerada, y como todo mundo los conoce, hoy nos vamos a enfocar solo en eso, en sus aportes al desarrollo mundial. Porque es claro que en sus momentos de esplendor, estos han sido tan importantes para la humanidad, que han sido la palanca para ascender varios peldaños como civilización. Luego nos volvemos a meter en ese bucle interminable hasta que Oriente vuelva a despertar. La región en la meseta irania ha sido muy marcada. En la zona norte del mar Caspio todos los pueblos eran nómadas, que se identificaban con los pueblos del sur del Caspio, pero no se establecían. En el sur, los pueblos empezaban a desarrollarse con la complejidad de los asentamientos. La conexión estaba marcada por los valles y estepas al este del mar Caspio, y por el oeste en los escarpados pasos de la cordillera caucásica. A partir del siglo sexto antes de Cristo, los pueblos empezaron a crecer, polarizando todo entre los medos al norte, en el sur del mar Caspio, y los pars en el sur, al norte del Golfo Pérsico. Una serie de eventos hace que se erija un representante de la dinastía aqueménida de los pars como el emperador del naciente imperio, Ciro II, luego llamado Ciro el Grande. Gracias a él y los siguientes emperadores que le sucedieron, llegando hasta Darío III, el imperio persa vivió su primer gran esplendor. Hasta hoy se le reconoce a Ciro como el ejemplo de un gobernante justo y tolerante, no solo por lo descrito en el famoso cilindro de Ciro. También fue nombrado por el historiador griego Genofonte como ejemplo de las virtudes que debe tener un líder, y otros cronistas de la región también confirmaron mucho de su don de liderazgo. Ciro el Grande construyó un imperio en base al respeto a la diversidad cultural de los pueblos que estaban dentro. No creía en imponer sus costumbres a los imperios vencidos. Al contrario,
Siempre buscó apoyarlos con reconstrucciones de templos y sitios sagrados para que todos los pueblos se sientan bien bajo el cobijo del imperio. Así formó las satrapías, una especie de federaciones dentro de un gobierno central. Estas satrapías tenían gobernantes locales, de cada región incorporada al imperio. Los sátrapas debían cuidar y proteger a sus pueblos, apoyados en una ley persa que defendía la libertad de cada uno de ellos. Así, se garantizaba el mantenimiento y no la imposición de una sola cultura. Es más, el cilindro de Ciro fue creado por esa idea de mantener las costumbres. En Babilonia era tradición que el gobernante relate su historia para la posteridad. Entonces, Ciro crea dos cilindros en donde explica cómo liberó a Babilonia de Nabonido y permitió a la ciudad volver a tener el culto a Marduk. Todo esto se explica en el cilindro A. En el cilindro B, Ciro explica cómo es la cosmovisión del imperio, donde todo pueblo mantiene su propia cultura, tradición, costumbres, idioma y religión. La base fundamental de la actual Organización de las Naciones Unidas. Una verdadera declaración de derechos humanos creadas por un gran líder y visionario persa hace más de 2500 años. Hoy, una copia de ese escrito de Ciro el Grande se encuentra en el edificio de las Naciones Unidas. Está en iraní, traducido al francés y al inglés. Además, con Darío I se homogeneizó la moneda del imperio, apareciendo así el dárico de oro y el shekel de plata, creando así el primer sistema monetario conocido donde se usaba el shekel de plata para transacciones y el dárico de oro para acumular, ahorrar. Fue el punto de partida de la historia de la moneda. A partir del sistema persa, se empezó a estandarizar y difundir las monedas como la base transaccional por excelencia. Todo esto normó y mejoró la economía del imperio, motivando a muchos pueblos a unirse sin necesidad de luchar. Todos entendían que en este sistema todos ganaban y con el compromiso de respeto, justicia y libertad garantizado, entonces era muy difícil y hasta tonto no anexarse. Pero los griegos de las islas no quisieron anexarse porque veían a los persas como rivales, sobre todo cuando el imperio escogió a los fenicios y no a los atenienses, como los encargados navales oficiales. Tanto flotas comerciales como flotas de guerra se empezó a construir en Tiro gracias al auspicio de Darío, y eso enfureció a Atenas. Entonces buscaron siempre la forma de demonizar a los persas, y cuando tuvieron su oportunidad, no dudaron en destruir Mileto y Sardes que ya estaban en el imperio, a partir de las revueltas jónicas auspiciadas desde Atenas. ¿Cómo rima la historia? Así empiezan las famosas guerras médicas que necesitan un video propio por todo lo que significa su contexto, su desarrollo con las guerras en sí y después la guerra del Peloponeso donde aparece la teoría de la trampa de Tucídides que es todo un tema, y su final, cuando los dos imperios desgastados caen en manos de los macedonios. La ironía de esto fue que los griegos siempre veían por encima del hombro a los macedonios porque no eran una república, al contrario, era una monarquía la que los gobernaba. Cuando los macedonios conquistan a griegos y persas, desde Atenas empiezan a escribir que Macedonia siempre fue parte de las polis griegas. Pero no escribían sobre la admiración de Alejandro a Ciro y Darío, por ejemplo, y todo lo que ellos respetaban a la cultura persa. Pero bueno, por hoy seguiremos enfocados en los avances persas. Con una moneda común, el comercio se dinamizó. Las transacciones eran más fáciles y más rápidas. El comercio naval agilitaba el intercambio, pero había un problema. El comercio terrestre era más fuerte, pero menos ágil. Entonces, el imperio se dio a la tarea de aprovechar las veloces rutas de mensajería construidas entre grandes ciudades para crear rutas comerciales adecuadas, bajando a casi el 40% el tiempo del recorrido de las caravanas que armaban los comerciantes. El imperio era enorme, llegó a aglutinar las cataratas del Nilo en la actual Etiopía, subiendo por Sudán, Egipto y parte de Libia Oriental. Todo eso en África. Por Asia Occidental eran parte del imperio lo que hoy es Palestina, Líbano, Siria, Irak, Irán, Armenia y la parte sur de Azerbaiyán.
llegó a tener toda la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía, y algunas ciudades macedonias, en lo que hoy es Europa, y al este se fue hasta Asia Central y el Valle del Indo en India. Todos los comerciantes viajaban protegidos por las leyes persas. Los artesanos podían vivir en cualquier ciudad y trabajar sin problema. Todos los sacerdotes de la religión que sea podían predicar con total tranquilidad. Por primera vez en la historia, había un sistema basado en el respeto mutuo y la cooperación. La actual utopía de la ONU. Por cierto, en este punto vale mencionar que la historia bíblica de Daniel y su profecía de un gran imperio del este que les daría a los judíos la libertad e independencia de los babilonios. Primero se relacionaba con Ciro el Grande, luego con Darío I, pero descubrimientos recientes confirman que esta historia sucedió durante el reinado de Jerjes. Sí, ese mismo al que banalizaron y demonizaron en la célebre, aunque para nada histórica película 300. Ese mismo Jerjes fue quien liberó a los judíos y les auspició en la segunda construcción del Templo de Salomón. En resumen, la dinastía aqueménida creó un imperio federado basado en satrapías regionales que garantizaba los derechos básicos de todos los pueblos del imperio, base de los derechos humanos de la actual ONU. Una moneda común que se usaba de dos formas. La primera era económica para dinamizar y homogenizar las relaciones comerciales en todas las regiones del imperio. La segunda forma era usar la moneda políticamente, porque en base a todo lo que representaba económicamente el imperio, muchos pueblos aceptaban unirse pacíficamente, bajo la consigna de que todos ganan con la alianza. No había vencedores ni vencidos. También crearon una conectividad terrestre para un mejor sistema de mensajería y comercio interno. Este ciclo llegó a su fin luego de varios eventos que terminaron con la invasión de toda Persia a manos de Alejandro de Macedonia, quien cambió la dinastía en la región. Se acabó la dinastía aqueménida y se impuso la dinastía de los Seleucidas a cargo de Seleuco I Nicátor, general de Alejandro, que quedó a cargo de Persia. Pese a todos los intentos de los Seleucidas por influir en la cultura persa, haciéndola más helénica, los pueblos persas mantenían sus tradiciones, costumbres, lengua y religión. Vale recordar las palabras del gran historiador griego Herodoto, que contaba que los persas tenían tres características que los hacía únicos. Según Herodoto, a los persas se los podía identificar por tres razones. Ellos eran grandes jinetes, excelentes arqueros. Por si acaso algún despistado, me refiero al arco y flecha. Como tercero, y lo más importante, los persas siempre dicen la verdad. La influencia del zoroastrismo hacía que los persas tengan esa característica desde 1500 años antes de Jesús. Para hablar del zoroastrismo, deberíamos hablar de Elam, Susa y Zaratustra, y más contextos que por hoy les quedo debiendo. Pero vale resumir que la influencia del zoroastrismo como una religión monoteísta influyó en el resto de religiones del oeste de Asia y la península arábiga. Además, la influencia en los persas era profunda, no era solo una tradición. Para los persas y los influidos por su religión, uno se gana su puesto en el paraíso con sus buenas acciones en este mundo, en base a una moral muy alta y mucha solidaridad con la gente. Entre los aqueménidas y los sasánidas, su otro momento de esplendor, hubo casi 600 años. Los seleucidas tuvieron muchos problemas internos y su caída en manos de los partos era inevitable. Los partos son el estereotipo de los guerreros Dothraki de la serie Game of Thrones. Un grupo enorme de tribus nómadas que se movían en la zona norte de la meseta irania. Vivían de proteger y cuidar a los comerciantes que viajaban por las estepas de la Ruta de la Seda, manteniendo grandes vínculos con la dinastía Han que gobernaba en esa época China. Los partos bajaron de las estepas hacia los pueblos del sur para reconquistar Persia y echar a los seleucidas, a quienes no les reconocían como persas. Luego de varias guerras contra Roma, lograron demostrarles que son un imperio a respetar. Así, hicieron que Trajano retroceda luego de ganar Mesopotamia, pero no poder mantenerla. Roma solo pudo quedarse con Siria y Palestina
en la campaña de Pompeyo, mientras que los partos, los iraníes del siglo I a.C., lograron imponer al río Éufrates como frontera y evitar que los romanos sigan avanzando hacia el este. Hay un momento histórico brutal que describe claramente a los partos. Cuando el triunvirato en Roma estuvo en su cúspide, estaba formado por Pompeyo Magno, Gaius Lulius Caesar, más conocido como Julio César, y Marco Licinio Craso. Este último estuvo a cargo de las provincias de Oriente. Marco, lleno de envidia de la ilegal y brutal campaña de su colega Gaius contra los celtas en la Galia, donde Gaius Lulius recuperó poder y las riquezas que su familia ya había perdido. Craso quiso hacer lo mismo contra los partos. La historia de la batalla de Carras es digna de película. Ha sido inspiración en muchos capítulos de series y películas de ficción o fantasía, porque los partos, con apenas 9.000 jinetes, destruyeron un ejército entero de romanos, 40.000 legionarios a órdenes de Craso, 32.000 soldados de infantería pesada, 4.000 de caballería ligera y 4.000 de caballería pesada. 20.000 murieron, 10.000 fueron esclavizados y 10.000 lograron escapar, mientras que los partos solo sufrieron 200 bajas. Los partos eran inferiores 5-1 y vencieron con un número de un parto caído por cada 100 romanos. Es impresionante. Craso fue capturado y luego la leyenda de su martirio se convirtió en fuente de inspiración en la que se basó George Martin para el desenlace de la historia del hermano de Dany Targaryen, Viserys, en manos de los guerreros Dothraki en la serie Game of Thrones. Según la leyenda, a Craso le dijeron: viniste hasta acá por oro, entonces te voy a dar todo el oro que puedas cargar, y le metieron por la boca oro líquido, muriendo el general romano en el acto. Quedó para la posteridad el uso de la frase craso error, cuando uno comete un autogol monumental, o cuando uno señala en un tercero un error absurdo. Porque eso fue lo que hizo Craso, un absurdo basado en su confianza y su sentimiento de excepcionalismo romano que lo llevaron a la peor debacle. El peor desenlace que se le puede infringir a un ejército fue el que Craso le destinó al suyo. Los partos a cargo de Eran Spavot Rustaham Surempalav, más conocido como Surena, pusieron en práctica algunas estrategias que los romanos nunca antes habían visto. Lo primero, una caballería ligera armada de arcos y flechas. Eso desorientó tanto a los romanos que fueron destruidos sin mayor resistencia. Segundo, los partos usaron 1.000 catafractos, es decir, caballería pesada, caballos y jinetes con armadura completa. Ese desarrollo llegó a Europa casi 12 siglos después. Y tercero, los partos demostraron lo efectivo que puede ser una logística estratégica. Mientras los romanos se cerraron bajo la orden de Testudo, una táctica romana para defensa donde se arma de escudos un cuadrado para atrincherar y defender la posición. Entonces los arqueros a caballo atacaban buscando flancos. Craso obligó a su ejército a mantener la posición con la idea que en algún momento las flechas se les acabará. Pero los partos tenían elefantes cerca con millones de flechas para proveer de armas al infinito, porque estos paquidermos eran reemplazados por otros que llegaban cuando estos se quedaban sin flechas a proveer. Un sistema que claramente sorprendió a Craso. Los partos lograron evitar que Roma les conquiste y cuando empezó el declive de Roma occidental. Los partos cayeron ante los sasánidas, una dinastía persa que reclamaba para sí la herencia de la sangre aqueménida. Pese a estos cambios jerárquicos, el zoroastrismo se mantenía como la religión oficial. Los sasánidas volvieron a darle brillo al imperio mientras duraron. Estuvieron en una época muy complicada y no pudieron desarrollar mucho hasta cuando fueron absorbidos por los musulmanes de la dinastía omeya. Pero los omeyas no sometieron a los persas, por el contrario, hubo un sincretismo religioso y cultural. Gracias a esto, los persas fueron la luz en las tinieblas en las que había caído el mundo luego del desastre de la Roma occidental. Antes de formar parte de la dinastía omeya, los sasánidas habían creado la primera universidad como la conocemos en la actualidad.
esto en el siglo IV de nuestra era. La Academia Gundes Shapur, donde se dictaba clases y se hacía avances en medicina, astronomía, ciencia, matemáticas y teología. Europa estaba sumida en el oscurantismo más cruel. Los filósofos griegos huían de Occidente buscando en Oriente un lugar donde salvar mucho de la cultura helena. Lo hicieron en Babilonia, que se convirtió en la ciudad cultural más importante del mundo en ese momento, y la luz del desarrollo junto a ciudades como Constantinopla, Susa, Pasargada, Ecbatana. Las diferencias entre Oriente y Occidente eran increíbles. Occidente casi había regresado a la edad de piedra, mientras Oriente dirigía el desarrollo de la sociedad. Cosas básicas como las tuberías para tener agua fresca y desechar las servidas, hasta tratamientos de estas aguas para no contaminar los ríos, sistemas de iluminación para las calles de las ciudades en base a aceites que duraban toda la noche, pasando por los acueductos para llevar y acumular agua fresca. Así, un sinnúmero de cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, diferenciaba a la luz de Oriente de las tinieblas europeas. Todo esto volvió a Occidente más de un milenio después. Mientras el imperio persa se fusionaba con los árabes, que supo aprovechar bien el cansancio de romanos y persas para imponerse a los dos en el siglo VII de nuestra era. Los famosos Abu Bakr, al-Faruq, al-Walid, conocido como la espada de Allah, y sus conquistas históricas de Egipto, Palestina, Siria, Anatolia y Persia son, entre otros, grandes personajes a quienes debemos darles un video completo por todo lo que representaron como ejemplo para el mundo entero y por su enorme aporte al mundo musulmán. Mientras los árabes entraban desde el sur en esta refirega de este y oeste, los judíos no la pasaban bien. Fueron expulsados de Jerusalén por cristianos, porque en la guerra se pusieron del lado de los sasánidas. Entonces huyeron hacia el este. Cuando los musulmanes conquistaron Jerusalén, buscaban integrar a todas las religiones. Volvieron algunos judíos, pero los que se fueron a Persia no quisieron volver. Hoy siguen ahí, como uno de los asentamientos más importantes de judíos en la región. Pero mientras este auge árabe se daba, Persia seguía dando al mundo nombres como Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Juarizm, más conocido solo como al-Juarizmí. Él fue quien llevó a las matemáticas a una modernización salvaje. Primero empezó a usar los números indios, quienes habían desarrollado símbolos para cada número que se repetía en cada decena. De aquí parte el famoso base 10, gracias a la invención del número cero. Suena simple, pero en esa época no se tenía ese concepto de número neutro y tampoco el concepto de una cifra que denote ausencia de. Por ejemplo, en el 206, el cero significa ausencia de decenas, y así se puede estructurar los números, y a partir de aquí, los cálculos. Solo imaginen multiplicar 368 por 749 números romanos. Al-Juarizmi también creó el álgebra, que viene del término al-jabar, que significa restauración. Con su uso, avanzó del cálculo geométrico conceptual al desarrollo de lo que se conocería como trigonometría. Hasta creó el primer algoritmo que después llevaría su nombre: al-Juarizmi, algoritmo, algoritmo. En todo caso, este desarrollo suena mejor que el que tuvieron que inventar los traductores de la serie Game of Thrones, en el famoso Hold the Door, hasta llegar a Hodor. En inglés es impecable, pero en español tuvieron que derivar desde sostén el portón hasta Odor. Da vergüenza ajena solo recordarlo. Pasaron de una escena de drama icónica en inglés a una burla descarada y un meme per se en español. Volviendo al tema, las matemáticas y el cálculo hoy no serían lo mismo sin al-Juarizmi. Eso lo han mencionado miles de matemáticos, además de todo lo mencionado, que no es poco. Al-Juarizmi también entendió una idea que no se tenía hasta ese entonces: los números decimales. A partir de sus manuscritos, Al-Juarizmi explicó que se podía poner una coma y acercarse más a una proporción, que a su vez se vuelve infinita como los números mismos. Es decir, los números son infinitos, pero entre dos números definidos, por ejemplo 4 y 5,
Hay otro grupo infinito de números que se llaman decimales. Fue un genio al nivel de Einstein, Newton o Hopkins, quizás hasta más que ellos. Imaginemos la Inglaterra del siglo XVII, sin cálculo ni álgebra, ni siquiera el concepto del cero. ¿Qué hubiera hecho Sir Isaac Newton? Todos sabemos que Newton tuvo que crear sus propios modelos de cálculos para desarrollar sus leyes de movimiento y gravedad universal. También sus teorías generales de mecánica, óptica, luz y calor. Pero sin tener de dónde partir y tomando en cuenta su genialidad, no sería descabellado pensar que apenas ahí se hubieran desarrollado esos conceptos, retrasando a la humanidad 10 siglos por lo menos. Pero al-Juarizmi no fue una excepción. En la Persia de finales del primer milenio también apareció Zakaria Ye-Razi, más conocido como Al-Razi, quien desarrolló una colección de 23 tomos que revolucionó la medicina en el mundo, con tratados sobre virus, alergias, asma e inmunología. También escribió sobre el tratamiento de enfermedades que afectaban a bebés y niños, por lo que se le conoce como el padre de la pediatría. Hasta se dio tiempo de desarrollar un poco más la teoría de Demócrito sobre el átomo, construyendo la base de la que partiría Newton 8 siglos después. En esta época también podemos encontrar otros nombres como Abu-Rehman Baruni, conocido también como Al-Biruni, quien fue el pionero del método científico, y así cientos de científicos, filósofos y matemáticos que pusieron las bases donde se apalancó Occidente en su futuro desarrollo. La ruta de la seda ya se usaba por varios siglos entre Roma Oriental, es decir, Constantinopla, y China, pero cuando la ruta llegó a Europa Occidental, y con ella la llegada de toda esta información, lograron crear un cisma en Occidente que contribuyó para que poco a poco el continente vaya despertando y se vitalice. El célebre matemático italiano, Leonardo de Pisa, luego conocido como Fibonacci, introdujo en Occidente los números indopersas, casi 6 siglos después de haber sido desarrollados en Oriente. Pero como en Occidente son reduccionistas y poco les importaba cómo se consiguió semejante desarrollo, le terminaron llamando a esos nuevos números como números arábigos, aunque los árabes fueron los que menos aportaron esta vez. El ajedrez también tuvo su desarrollo en la zona persa. Su primer rastro llega hasta la India con un juego que inspiró al ajedrez moderno. Su nombre era Chaturanga. Los persas cambiaron algunas fichas y lo más importante, adaptaron el tablero a 8 por 8, dando así una infinidad de posibilidades a partir del tercer movimiento. Los alfiles entraron por los elefantes de batalla y en el lugar que hoy está la reina había un carro de batalla, justo al lado del rey. En su lugar, los persas pusieron al wazir o fers, quien era el asesor principal del sultán. Fueron los árabes los que terminaron por convertir al fer en visir y hacer de él la ficha más importante del tablero. Algunos dicen que en honor a al-Qadi al-Fadil al-Baisani, principal consejero de Salah ad-Din, quien desde la diplomacia buscó siempre los lazos que unían más a las culturas musulmanas con las cristianas, en pleno contexto de las cruzadas. Otros dicen que fue por al-Adil I, hermano de Salah ad-Din, quien buscó establecer enormes relaciones comerciales entre musulmanes y cristianos, para reducir al máximo los conflictos en la zona. También se dice que fue en honor del mismísimo al-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, más conocido como Salah ad-Din o Saladino. Este momento de luz que se desparramó por la sociedad y volvió a llevar a la civilización muchísimos escalones más arriba de donde habían quedado luego de la dinastía aqueménida, llegó a su fin cuando el califato abasí cayó en manos de los mongoles dirigidos por Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, quienes destruyeron la poderosa Bagdad y cambiaron la capital a Tabriz. Pero la cultura persa era tan fuerte que con los años la mongolización paró en la región y empezó la persianización de los mongoles. Los mongoles en la región empezaron a hablar en farsi, adoptaron la cultura y la religión musulmana, al punto que el farsi se convirtió de nuevo en el idioma local, se integró completamente la cultura persa al kanato mongol
y la religión oficial era el sufí. También se reconstruyeron escuelas, centros de estudio y observatorios. Los mongoles, que habían destruido casi toda la cultura persa, ahora era la que más los promovía. Tabriz se llenó de mecenas mongoles que auspiciaban los estudios y desarrollos culturales. Es en este periodo donde aparece un genio como Abu Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina, más conocido como Avicena, quien desarrolló un canon de la medicina que fue la base del conocimiento médico humano por más de 600 años. También creó un libro de curaciones científicas que contribuyeron a la medicina. Fue traducido a todos los idiomas tanto en Oriente como en Occidente. También apareció en esta época Shahab al-Din Suhrawardi, más conocido solo como Suhrawardi, quien fundó la escuela de iluminación Ishraq, integrando la filosofía persa con la mística sufí, desempolvando el enfoque zoroastriano de la intuición y la experiencia sanadora de la verdad por encima de cualquier cosa. ¿Recuerdan lo que les conté de Demócrito? Los persas siempre dicen la verdad. Pues en el Ishraq se volvió a enfatizar dentro de la cultura persa esa base filosófica desde un punto de vista sufí islámico. El misticismo llegó a niveles muy altos con Surawardi en el siglo XIV y Mulla Sadra en el siglo XVII. A este último se le conoce como el filósofo persa más importante de la historia. Luego pasarían grandes conquistadores como Tamerlán, llevando la capital a Samarcanda. Luego llegaron los timuridas, que intentaban reconstruir todos los pueblos de la meseta irania en uno solo. Al final llegó la dinastía safávida, una familia del norte del actual Irán, que mantuvo al sufismo como religión, pero adoptaron rasgos chiitas, por lo que al final aceptarían el chiismo pero con fusiones propias, lo que le aleja completamente de los países sunitas, pero tampoco le acerca mucho a los chiitas tradicionales. De esta manera Persia logró fusionar lo mejor de todas las influencias de la época: el Islam, el sufí, el suní, el chií, levemente sincretizado con la esencia de su propia religión milenaria. Las guerras fueron y vinieron, pero Irán tuvo la fuerza suficiente para no destruirse nuevamente. Para luchar con los turcos mejoró sus relaciones comerciales con Europa occidental, pero sin caer en el colonialismo. Terminó atrapado en el siglo XIX en el famoso Gran Juego entre Rusia, que buscaba una salida al mar por aguas cálidas, y Reino Unido, que buscaba evitarlo, bajo pretexto de defender la India de San Petersburgo. Vale mencionar que este momento histórico, el Gran Juego como se lo conoce en Londres, los rusos lo llamaban el Torneo de las Sombras. Eso refleja más esta especie de guerra fría y guerras proxy que se dio en el siglo XIX. Este es otro tema del que debemos conocer para entender más el por qué estamos como estamos. Para finales del siglo XIX, en Persia se encontraban miles de pozos de petróleo. Eran tantos que se convirtieron en estratégicos para Reino Unido. Así, Londres logró mantenerse en la carrera del desarrollo en la Segunda Revolución Industrial con una energía barata, que le robaba a Persia, mientras usaba un gobierno títere. Cuando Teherán cambió de gobierno y nacionalizó su petróleo, echó a toda la diplomacia británica de su país, y Londres fue a llorarle a Estados Unidos. A Washington se le ocurrió una idea. Tumbó al gobierno democrático de ese entonces, que estuvo dedicado a modernizar el Estado persa, al punto que hasta había pedido que se los llame Irán, ya no Persia. Los gringos lograron tumbar a este gobierno y restauró al Shah, promoviendo la monarquía. El Shah llegó con la intención de occidentalizar Irán a fuego y sangre, mientras Washington se hacía con el petróleo iraní, y los británicos veían cómo la jugada les salió peor. Ya no solo había perdido el petróleo iraní, ahora su principal competidor estaba incrementando su capacidad energética. Teherán fue tan importante para Washington que la usaban como principal socio de Israel, saquearon su petróleo, mantenían a la población culturalmente subyugada y lo usaban como el principal centro de espionaje para Asia. Hasta una máquina de impresión de billetes de $20 tenían ahí, para imprimir y comprar todo lo que sea necesario en la región, con tal de mantener su control en el continente. La revolución de los estudiantes permitió el regreso del ayatolá, principal crítico del Shah.
Atacaron la embajada de Estados Unidos donde encontraron a funcionarios destruyendo informes. Los estudiantes se dieron a la tarea de reconstruir todo, un verdadero rompecabezas porque los documentos ya habían pasado por la trituradora. Los estudiantes iraníes aceptaron ese desafío y terminaron reconstruyendo información muy sensible. Cuando le enviaron a Carter toda la información recuperada, este no quiso aceptar la implicación de Washington en el golpe de Estado de 1953 y que a partir de ahí, en Teherán se concentró el comando más importante de la CIA en la región. Entonces los estudiantes enviaron cartas a todos los países de Asia poniendo al descubierto todos los activos de la CIA en cada país. Todos estos agentes tuvieron que huir y así se acabó con años de trabajo de espionaje norteamericano en la región. Hoy estamos ante un país del que se dice muchas cosas pero se obvian otras. Pero lo más importante a tomar en cuenta aquí es que Irán es gobernado por un régimen teocrático, es decir, el líder espiritual gobierna el país. Del ayatolá se han dicho muchas cosas que no son ciertas, y la más importante es que el ayatolá es un líder espiritual. Por esa razón, Irán no ha llegado aún a tener armas nucleares, aunque el último ataque hace que se piensen mucho que su existencia puede depender de crearlas. Además, el ayatolá se sostenía por pocos grupos políticos que entienden lo que significa Occidente para ellos, pero habían perdido terreno hasta el ataque de Israel. Bibi solo consiguió encumbrar con más fuerza la estructura política iraní. Si Irán no tuviera sanciones y Washington no sería el enemigo número uno de Teherán, el ayatolá hace tiempo habría sido removido. Así de fácil. Al ayatolá lo sostiene el pasado, pero si el pasado se repite, lo consolida. Lo mismo con el resto de países sancionados y acosados, si no hubiera esa presión, ya estarían con líderes distintos. Perdón por el maniqueísmo de este análisis, pero para escuchar las cosas malas de Irán, las reales y las inventadas, ya hay muchos medios que lo hacen. Aquí buscamos equilibrar un poco la opinión con datos muy reales de la historia de un país de gente muy importante y que necesitamos siempre que esté en auge para el beneficio de toda la humanidad. Ahora se oyen nuevos estudios, nuevas bases científicas para nuevos desarrollos. La alianza científica entre China, Irán y Rusia, lo que algunos miopes le llaman el eje del mal, son los que prometen encontrar nuevos desafíos para la ciencia y la evolución humana. Pero en el camino está Occidente intentando evitarlo, porque ya no tienen la capacidad de compartirlo, peor equilibrarlo. Lamentablemente esos avances se tienen que pausar para dirigir esas nuevas destrezas hacia las armas. Una tragedia para todos. Para los que han llegado hasta acá, solo nos queda agradecerles. Y si el video les ha gustado y piensan que les puede ser de utilidad, pedirles que se suscriban al canal y nos apoyen con el pulgar arriba. Besos y abrazos a discreción para todos. Hasta la próxima.